No one wants to think of me, just a distant memory for the 9 to 5s. Got so many enemies, think I was a Kennedy, but I'm still alive. For the night I saw my mother's scar. For the year I got my favorite scars. Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Embarrados, el podcast exclusivo sobre ciclocross de ciclismo de ayer y de hoy. Ya sabéis, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Pues ya está, ya hemos visto la primera carrera de la Copa del Mundo y ha sido en Tabor, con dos ganadores totalmente previsibles, Thibonés y Lucinda Brand, aunque en mi previa de Sastak intenté jugar un poquito. Ya lo contaba allí, dije que lo más lógico es poner como ganador a Thibonés, pero siempre me gusta arriesgar un poquito y pensé que Joris Nieuwhuis podía llevarse el gato al agua. La verdad es que luego lo comentaremos. Hay alguna cosa que hizo que Joris se quedara sin posibilidades y quizás, si no hubiera pasado, estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, sí que es cierto que la carrera esta vez femenina fue mucho más entretenida que la masculina, porque la masculina fue un recital de Thibaut. La verdad, hay que decirlo, y hay que decirlo con palabras mayúsculas. Hizo un carrerón y Lucinda sí que se vio un poquito más apretada, sobre todo por Sara Casasola. Y la noticia yo creo que de esta semana también era que Teledeporte ha comprado los derechos para la emisión en abierto de la Copa del Mundo. Y yo creo que todo ello es derivado de un efecto Felipe Ors, de lo bien que lo está haciendo el corredor español y también, seguro, por tener los derechos para ver la carrera de Benidorm, porque ya sabéis que Benidorm cada año es una fiesta y se monta allí una buena fiesta del ciclismo. Y yo creo que Teledeporte no podía quedarse fuera y lo celebro que hayan comprado esos derechos y que sean en abierto y que todo el mundo pueda llegar. A ver si se anima y se apunta gente a esto del ciclocross. Muy bien, tendremos como siempre la actualidad con alguna que otra noticia y luego repasaremos esa carrera de la Copa del Mundo. Nos subimos a las bicicletas y comenzamos a pedalear. We march through fire on this land, our hearts and souls in tight command. With every step we make a stand, together we rise, it's grand. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que es tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Preocupante, Fem Van Empel no estuvo en Tabor. No es una buena noticia que una corredora de su calidad se salte la primera de las pruebas importantes del año. Supongo que aún no está como quisiera estar y que saltarse esta carrera será un beneficio para poder llegar bien a otro objetivo como podría ser el Mundial. También se habla, es normal, que la cuestión no sea el entreno, sino que sea la cabeza. Y todo hace indicar que podría ser por ahí. Acordaros, no sé si fue en el primer Embarrados o en el segundo, que os comenté una entrevista que había hecho Fem Van Empel y que decía que durante estos meses que ha estado fuera del ciclismo, pues había un poco como vuelto a sentir el pulso de la vida, ¿no? Vuelto a sentir el tiempo de la vida. Y yo creo que eso indica que no estaba cómoda. La verdad es que el inicio de la competición no ha sido todo lo bueno que debería ser. Yo creo que al final hay un mix, es decir, hay una presión por su parte muy alta porque es muy exigente y también al final hay una presión muy alta por parte de nosotros, ¿no? Porque vemos que es
el mejor corredor del mundo en ciclocross y la queremos ver ganar siempre. Y entonces, no sé, no le damos margen, y digo no le damos margen a que pues también pueda fallar. Y yo creo que al final eso también, si tampoco se encuentra al 100% físicamente y psicológicamente tampoco lo está, pues es normal que al final no quiera pues competir para no sufrir más. No sé, vamos a ver si la podemos ver durante esta temporada. No sé si será más tarde, de cara a Navidad, con el objetivo del Mundial. Pero bueno, la cuestión es que se recupere y que si este año tiene que correr menos para que el año que viene pueda correr más, pues ese beneficio será el que nos llevaremos los espectadores. Jürgen Mettenpingen sigue confiando en los equipos especializados en ciclocross. Si escuchasteis el embarrado de la semana pasada, os hablé de la postura de Barbara Schweren, donde comentaba con bastante buenos argumentos, creo yo, que los equipos especializados en ciclocross iban a desaparecer en 5 años. Uno de los directores de uno de ellos, Jürgen Mettenpingen, manager del equipo de ciclocross Powell, que es especialista en ciclocross, sigue creyendo firmemente en el futuro de los equipos dedicados exclusivamente al ciclocross, a pesar de las tendencias que él reconoce actuales hacia fusiones con equipos de carretera. Según él, la idea de que los equipos puros de ciclocross van a desaparecer es equivocada y que la lleva escuchando hace 10 años. Aunque reconoce que el ciclocross atraviesa una fase de transición, con menos corredores participando en todas las pruebas del circuito, cree que el deporte mantendrá su identidad y que siempre habrá corredores especializados en esta disciplina. Además, Mettenpingen está abierto a explorar la posibilidad de fusiones con otros equipos, como el que comentaba también la semana pasada, que se está buscando una fusión con Ridley, con Joris Nieuwenhuis, para asegurar la viabilidad futura. Pero aclara que Pauwels continuará su trayectoria en el ciclocross puro con sus propios valores y objetivos. Además, destaca que algunos jóvenes talentos vuelven a enfocarse exclusivamente en el ciclocross, demostrando la continuidad de la especialización en esta modalidad. Esperemos que sea así y que no se corte el caño de corredores que quieran hacer ciclocross. Se habla de nuevo de la internacionalización de la Copa del Mundo. Está claro que cuando empieza la Copa del Mundo suelen salir este tipo de noticias. La Copa del Mundo de ciclocross busca, pues eso, internacionalizarse más en los próximos años, incluyendo pruebas en los países no tradicionales para este deporte. Actualmente sigue siendo principalmente una competición centrada en Bélgica, porque acoge de las 12 pruebas 7 en Bélgica. El resto, una está en Chequia, 2 en Francia, una en Italia, una en España y una en Países Bajos. La organización Flanders Classic y la UCI están en conversaciones para incluir sedes en nuevos países, buscando un equilibrio entre la viabilidad económica para los corredores y equipos y la coherencia del calendario. Entre los países que podrían sumarse hay tanto naciones históricas en el ciclocross como otras nuevas, con especial cuidado en no afectar la logística y el calendario de la temporada para los ciclistas. Este enfoque pretende fomentar el crecimiento internacional de ciclocross sin perder su esencia y facilitar el acceso a un público más amplio y diverso. Así, aunque la mayoría de carreras siguen siendo en Europa Occidental y Bélgica, hay interés en extender la competición a nuevas regiones de forma sostenible para los diferentes actores involucrados. Vamos a ver, porque ya vimos que la experiencia de llevarla a Estados Unidos al final tuvo que ser desechada porque los costes de llevar allí la Copa del Mundo para corredores y para equipos eran demasiado, y había muchos corredores y equipos que incluso ni llevaban a sus mejores corredores, y eso hacía que todo quedara un poco descafeinado, es decir, que lo que se ganaba por un lado al final se perdía por el otro. Yo creo que hay que tener un poco de cabeza a la hora de traer carreras de la Copa del Mundo a otros países y que sobre todo haya un buen equilibrio. Y seguimos con una entrevista que yo creo que es muy interesante. Es una entrevista que le hicieron en Beerfields a Thomas van der Spiegel, que es el director ejecutivo de la Flanders Classic. Yo creo, la hicieron en 2 veces, es decir, que es bastante larga, y aquí lo que quiero es compartir con vosotros las cosas más relevantes de esa entrevista. Algunas ya las hemos ido comentando durante las últimas semanas, pero hay otras que está bien tenerlas presentes. Dice Thomas van der Spiegel, en calidad de experto y estratega del ciclocross, aborda las complejidades y el futuro del ciclocross mundial, centrándose en la estabilidad del calendario, la internacionalización y la adaptación de los nuevos hábitos de consumo. Van der Spiegel y su equipo han fijado un calendario de 12 carreras de la Copa del Mundo, la mayoría en Bélgica, y han decidido junto a la UCI centrar la Copa del Mundo en finales de noviembre y el Campeonato Mundial.
una decisión que busca mantener pues una cierta estabilidad. No obstante, ya sabéis que siempre Sven Nys ha criticado esa decisión porque él cree que se podría haber adelantado alguna carrera de la Copa del Mundo. Y dice que, claro, en Navidades hay 12 carreras en 16 días y que eso es demasiado. Van Spiegel admite que el calendario está lleno, subraya la importancia de priorizar la Copa del Mundo como la calificación más importante durante este periodo crucial del ciclocross, el periodo de Navidad, y respecto a la sugerencia de empezar la Copa del Mundo antes, más o menos a mediados de noviembre, para aliviar la centralización navideña, Van Spiegel aumenta que comenzar antes históricamente no ha funcionado, ya que otros organizadores simplemente llenan esas fechas. Además, el equipo prefiere centrarse en diciembre y enero, meses en que el ciclocross es el deporte de invierno número 1 en muchos países, ya que muchos ciclistas de carretera compiten hasta finales de octubre y por eso no se les puede ver en las campas. El empresario no descarta las sedes internacionales y cita Flamanville y Benidorm como claros ejemplos de éxito. También menciona el interés de Besançon por Borbel y la ambición de visitar países no tradicionales del ciclocross. Sin embargo, globalizar el ciclocross no es fácil, dice Van Spiegel. El principal desafío radica en que los equipos encuentren que los viajes al extranjero son demasiado caros y Van Spiegel señala que viajar lejos a mitad de temporada presiona demasiado el calendario y cualquier viaje de larga distancia debe ser parte de una historia coherente. Aunque hay interés de otras zonas horarias, la visibilidad sigue siendo un reto. El futuro del deporte podría recibir un gran impulso si se incluye al ciclocross en los Juegos de Invierno. Van Spiegel se alegra de que eventos como Val di Sole haya demostrado que el ciclocross es un auténtico deporte de invierno, incluyéndolo en la agenda olímpica. El estatus olímpico podría ser clave para la internacionalización y para retener a ciclistas de élite, como los que se ven atraídos por otras disciplinas con presupuestos olímpicos, fortaleciendo así la lista de participantes. Es fundamental mantener a figuras como Wout van Aert y Mathieu van der Poel, comenta, en la línea de salida con mayor frecuencia posible, aunque sea difícil conciliar sus agendas. Un avance potencial es la decisión de que a partir de 2027 los puntos UCI de ciclocross contarán para la clasificación de ruta. Van Spiegel ve esto como un desarrollo interesante y le parece muy extraño que más equipos mundiales de ruta no hayan lanzado ya una división de ciclocross, ya que les permitiría tener visibilidad casi 12 meses, con presupuestos relativamente limitados. Cree que esta nueva regla podría convencer a los equipos de ruta escépticos a comprometerse con el ciclocross, algo crucial para que los equipos clásicos de ciclocross mantengan su posición. Un cambio que ha generado críticas es la introducción del muro de pago en Bélgica para más de la mitad de las carreras de ciclocross. Van Spiegel defiende esta decisión argumentando que responde a la evolución de los hábitos de consumo. Los aficionados ya no consumen deporte como lo hacían hace una década, ya que la televisión tradicional coexiste con plataformas multiforma como Netflix. La gente busca resúmenes, contenido entre bastidores, formato interactivo y los jóvenes ya no ven retransmisiones en vivo, y más si son muy largas. Según Van Spiegel, la audiencia comercialmente más visible para las marcas y las emisoras ya no se encuentra en la televisión abierta, sino en plataformas multiforma. El objeto es encontrar un modelo que combine ambas opciones, permitiendo a los aficionados ver repeticiones o resúmenes en la red abierta más tarde, y la evidencia inicial de las últimas semanas indica que la estrategia está funcionando. De hecho, esta estrategia a largo plazo está logrando atraer a un público más joven. La edad promedio de los espectadores que asisten en directo a la Copa del Mundo se ha reducido alrededor de, antes era de 40 y ahora es de unos 30 y tantos en los últimos años, haciendo que el ciclocross pues sea como más joven, dice él, y que sea menos enfocado a la fiesta y el folclore. Van Spiegel concluye que si se logra combinar factores como el calendario más estructurado, el estatus olímpico y los puntos UCI, el ciclocross tiene un futuro muy prometedor. Su mayor frustración personal es que en Flandes aún no se aprovechen todos los recursos disponibles. El cambio es necesario si se quiere evitar que el ciclocross se limite a Flandes y a los Países Bajos para 2040. Su filosofía de gestión se centra en pensar a largo plazo más allá del beneficio a corto plazo de carreras individuales y en actuar en beneficio del deporte en general, al igual que en el esfuerzo de la colaboración en el ciclismo en carretera, y está pensando en el One Cycling. Cree que en algún momento el ciclismo no tendrá más opción que colaborar para garantizar su relevancia futura frente a competencias de otros deportes y formas de entretenimiento. Y aquí vuelve a salir de nuevo la Fórmula 1.
Como veis, una entrevista interesante, unos datos interesantes, además traídos de primera mano por una persona que está en el meollo de la cuestión. Y yo creo que merece mucho la pena. Si queréis buscar las dos entrevistas enteras, aquí todo esto que os he hecho es un resumen. Pupi Pietese podría volver a ciclocross en la Copa del Mundo de Namur. Pues ya sabéis que Pietese es una de las grandes ausencias de momento del ciclocross y parece que prepara su regreso a las carreras y que será en Namur dentro de 3 semanas. La ciclista neerlandesa de 23 años que milita en el equipo Phoenix está entrenando en Girona junto a su pareja, el corredor Darren van Beekur, vaya, lo he dicho 2 veces igual, mientras ultima detalles para volver a la competición. Y por cierto, lo dije en la grupeta de Telegram, ya sabéis que tenemos una grupeta, @ciclismoayerhoy, y les dije a la de la grupeta que me había encontrado con ella, es decir, me había cruzado con Pietese entrenando. Es que no podía ser otra, pelirroja, vestida de Fénix, no podía ser otra corredora. Este regreso de Namur no es casualidad. El año pasado también debutó en Namur, donde inició su campaña, que incluyó 10 carreras y culminó en el Campeonato Mundial de Levin. Con esta próxima reaparición, pues yo espero que Pupi Pietese vuelva también a compartir sus populares vídeos de reconocimiento del circuito de YouTube, que también nos vienen los que hacemos previas, añadiendo, pues eso, ese puntito de emoción y diversión que tiene el invierno con el ciclocross. Una que parece que volverá, pero de momento no, es Marianne Vos. Las noticias, la noticia es que no hay noticias, pero no hay noticias ni por parte del equipo ni por parte de Marianne Vos. Parece que no se han reunido todavía con la corredora de 38 años. Parece que sí que podría hacer alguna carrera al estilo del año pasado. Hay que pensar que Marianne Vos solo se ha saltado una temporada y fue hace 2 años porque la tuvieron que operar. Y yo creo supongo que por Navidades volverán. En la campaña pasada Vos solo participó 5 carreras. Su debut fue el 29 de diciembre en la Copa del Mundo de Besançon y después estuvo en el Campeonato Neerlandés, en la Copa del Mundo de Benidorm y el fin de semana de Maasmechelen y Hogenhagen, aunque esta última no la acabó. Hay que tener en cuenta que Marianne Vos hace solo 6 semanas que se bajó de la bicicleta y supongo que todavía pues tiene un tiempo para relajarse, para entrenar de forma diferente y para ir poniéndose la maquinaria a punto para que la podamos ver de nuevo en los circuitos. Otro que parece que puede llegar para Namur es Tibor del Grosso. Hay muchas ganas de ver de nuevo a Tibor del Grosso participar. Además, este año ya no puede ser, creo que ya no puede ser sub-23, es decir, que siempre correrá en carrera élite, dando la cara. Y en su B-Blog lo hizo así de forma un poco crítica, dijo no sé qué de unos días y tal y que cual. Total, que si echas cuentas, parece que será el día 14 también que vuelva. Y bueno, lo dicho, que hay muchas ganas porque el año pasado hizo una temporada muy muy buena y nada, yo creo que esta puede ser la confirmación de todo lo bueno que vimos la temporada pasada. Corendon cambia temporalmente su nombre y ahora se llama Corendic. Curazao estalló en una auténtica fiesta el martes por la noche porque la isla, de una población de alrededor de 156.000 habitantes, se clasificó por primera vez para la Copa del Mundo al empatar 0-0 contra Jamaica. No sé si estabais al caso. Yo, hasta que no he preparado la noticia, no lo sabía y vaya, me parece muy fuerte que Curazao se haya clasificado para la Copa del Mundo. Todo esto llevado bajo el liderazgo del entrenador, que se llama Dit Adcoat. Tiene truco, porque he estado viendo la alineación de Curazao y tenéis que pensar que el Curazao eran las antiguas, se llamaban Antillas holandesas, y que por tanto los habitantes de Curazao tienen la doble nacionalidad, porque Curazao ahora ya es independiente, pero también tienen el pasaporte de Países Bajos. Luego, viendo toda la alineación, todos los corredores son nacidos en Países Bajos, aunque al final acabaron viviendo en Curazao. Pero bueno, eso es un detalle aparte. ¿Dónde entra aquí Corendon? El principal patrocinador de la Selección Nacional de Fútbol de Curazao es Corendon y decidió cambiar temporalmente su nombre a Corendic como muestra de agradecimiento por el trabajo al entrenador nacional. Me parece un detallazo.
Caroline Mani se retira. La ciclista francesa Caroline Mani pone fin a su carrera deportiva a los 38 años. Mani destacó durante años en la élite internacional de ciclocross, obteniendo una medalla de plata en el Mundial de 2016 en Gelderdoorn, donde fue superada por Thalita de Jong. Además, esa temporada también ganó la medalla de bronce en los Campeonatos de Europa. Fue 5 veces campeona nacional de Francia en la categoría élite y subió al podio en la Copa del Mundo en Namur. En los últimos años, su trayectoria de Mani ha estado principalmente en carreras en Estados Unidos, donde sumó numerosas victorias. Si os acordáis, cuando el año pasado tenía aquella sección donde repasaba resultados de otras carreras, casi siempre salía Caroline Mani como ganadora en Estados Unidos. Al final, su despedida oficial de la competición tuvo lugar el pasado fin de semana en Boulder, Colorado, donde logró su victoria número 40 como profesional en categoría UCI, y fue, pues yo creo que una de las mejores formas de despedirse, ¿no? Te despides ganando y a lo grande. We march through fire on this land, our hearts and souls in tight command. With every step we make a stand, together we rise, it's grand. Y estamos ya en las carreras, esta vez solo hay una, que fue la Copa del Mundo de Tabor. Circuito más que conocido, con esa parte técnica, con un circuito bastante técnico, con pequeñas subidas, con zonas peraltadas, los míticos tablones que dieron algún que otro susto, esos tablones que están en subida y que además parecen más altos. El terreno estaba muy duro por las bajas temperaturas, incluso alguna parte tenía un poco del blanquito del hielo, lo que provocó algún que otro resbalón entre los corredores. Y esta vez voy a empezar por las mujeres, porque fueron las primeras en correr, y como suele ser habitual, la salida. Marie Reiber le ganó la partida a Leonie Belmer. Esto siempre será divertido porque las dos salen muy bien. Y aquí vimos como la debutante Shirin Van Anrooy coge la primera curva en la última posición. Lo podéis fijaros que es la última del todo. También hay una mala salida de Sara Casasola y Annemarie Worst. Sara Casasola remontará, Annemarie Worst no. Y a mitad de vuelta Lucinda Brand ya coge el mando de la carrera. Se forma un grupo con las 5 que en principio, 5, una invitada que sería Van der Heyden. Van der Heyden no es la invitada, el grupo sería Van der Heyden, Brand, Van Alphen, Bellman, y la invitada sería Zemanova. Ahí también estaba Reiber, que yo pensaba que también podía estar en ese grupo, pero se queda en un segundo grupo. Pero todo eso tiene una explicación. Maria Reiber acabaría abandonando por un problema muscular causado por el sprint a pie que hizo la semana pasada y que se le agravó con una caída que tuvo pasando los tablones. Pues cayó del lado derecho, donde tenía más dolor, y eso hizo que se incrementara el dolor y que no pudiera resistirlo. Vamos a ver si se puede poner bien para el fin de semana que viene, pero una lástima. Estamos en la segunda vuelta. Casasola viene remontando, además viene Baker, que le pasa lo mismo de siempre. Primeras vueltas Baker está bastante bien, al final se hunde un poquito. Ya veréis que no está ni en el top 10. Lucinda Brand acelera, abre un pequeño hueco, Van Anfel tiene un patinazo y se pierde las 3 de delante y se queda allí con Zemanova, Baker y Casasola, que ya han llegado. Cambio de bicicleta de Brand, Van der Heyden que recorta y se pone a liderar. La verdad es que Van der Heyden también muy buen inicio de carrera. Pasan la meta juntas al final. Es decir, Van der Heyden, Brand y Van Alphen. Y Casasola y Zemanova que están muy cerquita. Vuelta 3. Llegan las dos de delante y Casasola simplemente llegar se pone a liderar. Curioso, supongo que el detalle lo visteis, la italiana con el buff tapándose la boca y la nariz. Es decir, pero lo hizo durante gran parte de la carrera, sobre todo en el tramo final. Supongo que allí daría un poquito más de viento. Y también, si os fijáis, todos tenían el pantalón con esa media que se protegen, algún con pantalón largo, pero la mayoría eran con esa media, y la única que corría con el pantalón normal era Van Alphen. La verdad es que valiente, porque no sé si había -3 grados y sensación de -7, es decir, que tenía que hacer frío de narices. Aquí en esta vuelta 3 no va a hacer el on de Brand y se queda delante con Casasola y Van der Heyden,
que ya son a priori las tres más fuertes, las que pensábamos que serían las más fuertes. Bennett, Zemanova forman un grupo por detrás y Baker y Van Alphen otro grupo. La verdad es que hasta aquí Zemanova también un muy buen rendimiento. La verdad es que en su país siempre también tiene ese plus. En la vuelta 4, Bran aprieta, pero no consigue abrir hueco. Eso es una señal, yo creo que de alarma, incluso para la corredora. En unas escaleras tiene un pequeño fallo y Van der Heyden la pasa. Bennett que deja a Zemanova y Van Alphen que deja a Baker. Casasola lidera la parte final al final, Van der Heyden empieza a pasarlo mal, pero resiste y se acercan las tres por detrás. Aquí se ve como el ritmo empieza a bajar. Y queda una vuelta. Vamos por la vuelta número 5. Bran toma la cabeza, supongo que para intentar el arreón final. Van der Heyden ya con ese arreón se queda. Le llega por detrás Bennett a Van der Heyden. Y justo antes de los tablones, yo creo que seguramente estudiado, Casasola se pone la primera. Pequeño fallo al subir a la bicicleta en los tablones de Bran y se abre un pequeño hueco. Ahí, ojo, que parecía que podía ser la victoria para Casasola. Y al final Bran consigue recortar y volver a ponerse delante y ya está, a tope hasta el final y ya no la podía coger. Al final, Bran que consigue la victoria, 8 victorias, 51 podios consecutivos, igualando a Marianne Vos la semana que viene no, porque no correrá, a la siguiente puede ser la recordman. Ella dice que cada vez es más difícil, que es más difícil marcar la diferencia y que había muchos derrapes y que eso le costó y que también le dio alguna pista a David Haverdins, que había ganado anteriormente en la sub-23. Segunda Casasola, primer podio en Copa del Mundo élite para ella y había sido cuarta anteriormente y dice que creía que podía ganar y eso que no está recuperada de todo. Tercera, Van der Heyden, además llega con las medias protectoras caídas a media pierna, no sé si eso podía ser una molestia. Y dice que también que se cayó y que al caerse en un resbalón del hielo, pues perdió confianza en curvas y descensos. Problema esto de los descensos que ya lo tuvo en otras temporadas. Y el resto de las chicas, cuarta Bennett, quinta Van Alphen, sexta Zemanova, séptima Fouquet, que intentó remontar, octava Marion Nove-Riverol en su vuelta, novena Hélène Clausel, décima, como siempre, Denise Bessema, que sigue siendo muy regular, y acabamos con 13 Annemarie Worst y 16 Shirin Van Anrooy, que saliendo tan atrás, pues le costó mucho acabar de remontar. Y ahora sí vamos con la carrera de los hombres. Como ya he dicho al principio, fue quizás menos divertida porque Thibaunet dominó con mano de hierro la carrera casi desde el principio. Lo que vimos ya de salida con Cameron Mason con algún tipo de problema, no sé qué le pudo pasar, pero ahí pierde pues todas sus posibilidades de hacer una buena carrera. Como siempre el primer líder, un clásico Kevin Hahn y de nuevo una salida mala de Tom Aers y también de Pim Rohan. Después de los tablones, Thibaunet se pone delante, acelerón de Enes, llega Nieuwenhuis. Es decir, que se ve, como mínimo en esa primera vuelta, que parecen los dos primeros los más fuertes. En la vuelta 2 se pone delante Joris, Bestringe es el que intenta cerrar. Con ese intento Bestringe hace un hueco con los perseguidores y aquí viene uno de los momentos importantes de la carrera, creo yo. ¿Por qué? Porque Joris y Ness están escapados los dos y ahí en una curva Joris pega un resbalón y en ese resbalón pues pierde la rueda de Ness. Ness se va unos metros por delante, incluso Bestringe que venía por detrás lo pasa y Van Zorenhout incluso que también. Aquí Nieuwenhuis declaró que esa caída fue definitiva para el desarrollo de la carrera, pues se veía muy fuerte y luego dice que lo dio todo para cazar a Thibaut y dice que eso fue su peor error porque se vació tanto que le pasó factura al final de la carrera. Casi se podría decir que aquí se acaba la carrera, Thibaunet pasa en esa segunda vuelta con 9 segundos sobre el grupo de 3 y quiero apuntar que en un segundo pasa el americano Strohmeyer, que no es muy habitual verlo en esas posiciones de delante. En la vuelta 3, Van Zorenhout toma los mandos de la persecución y toma unos metros delante del grupo, pero Thibaunet ha conseguido aún aumentar. Es decir, pasa Thibaunet, 16 segundos Van Zorenhout, a 19 Joris y Bestringe, a 25 Michels, que estaba por ahí intentando remontar también. En la cuarta vuelta se juntan los tres perseguidores,
y Bestringe toma la iniciativa de perseguir. El ritmo de persecución no es bueno, pues Mitchell está llegando, un resbalón de los típicos de Bestringe y ahora sí que Nys ya coge 28 segundos, es decir, va casi duplicando la distancia sobre los cuartos. En la vuelta 5 se están acercando 3 perseguidores a los perseguidores, nunca mejor dicho, y entre ellos está liderando Laren Sweeck, que hasta ese momento ni se le ha visto. Estamos hablando de la vuelta 5, por tanto el ritmo de delante de persecución no es bueno. Llegan los 3, ahí en esos 3 está Sweeck, Van der Haar y también está el americano, cuidado, haciendo muy buena carrera, Stonemeyer. Parece que la cosa ya está clara para Nys y que habrá pelear por el podio entre los 7 corredores. Y aquí también hay otro momento importante. No importante por la victoria, no, sino importante por esos puestos de podio. Que hay un resbalón en la curva de meta de Van Zorenhout, se va al suelo y Van der Haar, por ejemplo, se lo come, que iba un poco rezagado. Aquí Nys pasa ya con 37 segundos sobre los 5, es decir, que ha vuelto a aumentar la diferencia y Van Zorenhout tarda un poquito en levantarse. Las noticias es que al final que no ha tenido que pasar por el hospital ni hacerse ninguna revisión, es decir, que está bien, simplemente pues chape pintura y en ese momento pasa a 1.40, es decir, que pierde casi un minuto con el grupo que tenía. En la vuelta 6 es Nieuwenhuis el que intenta estirar el grupo. Bestringe toma relevo de la persecución, pero la distancia no baja. Ahora ya son 43 segundos. Aquí está Joris, Mitchell, Bestringe y Sweeck. Vuelta 7. Nuevo resbalón de Bestringe. Cada carrera le pasan 2 o 3 veces al pobre, porque si no, imaginaros. Sweeck aprovecha ese momento, que es el tío más cuco que hay, para irse solo. Y Joris persiguiendo. Mitchell llega a Joris y lo adelanta. Por tanto, tenemos las situaciones Nys a 35 segundos. Es la primera vez que le bajan diferencia, porque era 43, ahora 35 Sweeck. A 39 Joris y Mitchell. Y vuelta 8, última vuelta, Bestringe llega a Mitchell y trae tras él a Cam. Aunque Cam perderá el grupo en los tablones porque cuando salta aterriza mal y encima se le sale la cadena. Por tanto, también desgracia para Cam en esa remontada que estaba haciendo. Se acaba la carrera y ¿cómo queda? Pues con la victoria de Thibaut. Decía que ya sentía que podía sprintar de curva en curva durante el reconocimiento, pero esta mañana también vi que era difícil abrir hueco. Cuando Joris se cayó en la segunda vuelta, abrí hueco y sentí que tenía que seguir presionando. Es decir, ahí está la clave. Él también se dio cuenta, ¿no? Que ese resbalón del hombre más importante. Yo contento, porque como digo en la previa, pues que iba a ganar Joris. Por aquello, ya os he dicho de arriesgar, contento de que Thibaut también esté de acuerdo conmigo. Al final, segundo Laren Sweeck, tercero Joris. Dice que fue bastante difícil porque enfrió más en la última media hora de carrera. Eso secó la pista y la hizo aún más rebaladiza. Tuvimos que ser más cuidadosos entonces, dice Joris. Cuarto, Mitchell, que continúa el tío con una regularidad brutal. Quinto, Bestringe, que si no fuera por esos resbalones aún estaría mucho mejor. Sexto, Cam, que no sé si es la mejor carrera que ha hecho este año. Séptimo, Van der Haar. Octavo, Toon Aers, que estuvo desaparecido totalmente durante toda la carrera. Y al final, mira, consigue acabar octavo. Cameron Mason pudo llegar hasta la 9ª posición. Nils van de Poel, que también tuvo un día bastante aciago, al final puede acabar 10º. ¿Y dónde está el americano? El americano acaba en la posición número 11. Andrew Stonemeyer. En la 13 quiero apuntar Pim Rohan. En la 15 estuvo Felipe Ors. Y 17 al final, Michael Van Zorenhout. Pues ya está, esa ha sido la primera carrera de la Copa del Mundo. Otras carreras de forma muy rápida. Hubo Copa de España en Vic y la victoria, eso fue el domingo, y la victoria fue, y además una buena victoria, porque la hizo contra Thomas Main de Gonzalo Iguanzo. Es decir, que tiene bastante mérito esta victoria, con tercera posición por Mario Junquera. Es el mismo resultado que se dio el sábado en Gur, donde hubo también una prueba internacional C.2. La Copa Iguanzo, 134 puntos, Junquera 100 y Raúl Mira 88. En mujeres, muy buena también la victoria de Sofía Rodríguez sobre una corredora que está muy en forma y que el día anterior había ganado en Vic, y es Larissa Harton. Ya os había hablado de ella la semana pasada, que hizo una muy buena carrera. Por cierto, esa victoria de Vic es la segunda en su carrera como élite. Tercera, la joven de 18 años Lorena Patiño, campeona nacional junior el año pasado y que firma su mejor resultado en una carrera élite. Lucía González Blanco tuvo que abandonar con problemas respiratorios. La verdad es que le están saliendo mal las últimas carreras a Lucía. La Copa 130 para Sofía.
Sí, 130 para Sofía, 107 para Lucía y 87 para Sara Cueto. El menú de la semana que viene, solo hay una carrera importante, que es el domingo. Nos vamos otra vez de Copa del Mundo, nos vamos a Francia, nos vamos a Flamanville. No se volvía, creo, desde la temporada 2023-2024, entonces allí ganó Eli Iserbyt y en mujeres Lucinda Brand. En la previa de Sastak os amplío información de esta carrera, pero ya os puedo avanzar que ha salido la convocatoria de Países Bajos y en ella no está Lucinda Brand, por tanto no podrá repetir victoria. Sí que está Ceylin Alvarado, por tanto vuelve Ceylin, vamos a ver con qué piernas vuelve, y tampoco estará Fem Van Empel. Y nada, con este último repaso a las carreras de la semana, tenemos que cerrar este Embarrados, el 7º, por cierto, el Embarrados. Contento, como siempre, de cómo están yendo las audiencias, puedo decir, las descargas. Yo creo que somos unos asiduos, vamos a llamar un friki del barro, con todo el cariño del mundo, que nos interesa todo lo que sucede y bueno, yo creo que es un medio, uno de los pocos medios que hay en formato podcast que os puede informar de todo lo que consigo encontrar alrededor de ciclocross. Pues nada, gracias por estar al otro lado y como siempre, si queréis podéis dejar vuestro like y como siempre también os digo, sed felices, disfrutad del barro. Chao, chao.